¿Cómo funciona el transformador de pasos de humedad y temperatura para dos ventiladores? El transformador de pasos está diseñado para ejecutar los ventiladores de entrada y salida sin zumbidos. No hace ningún ruido en rotación baja y puede gestionar una potencia de inicio muy superior a un controlador de fase convencional. El transformador de pasos tiene 6 pasos de velocidades distintas que se conectarán automáticamente a la velocidad adecuada de acuerdo con el valor de humedad y temperatura. Puede configurar 4 ajustes en 4 botones: temperatura, histéresis de la temperatura, humedad e histéresis de la humedad. El intervalo de temperatura está entre 20 y 30 grados Celsius. La histéresis de la temperatura entre 2 y 8 grados Celsius. El intervalo de humedad va del 30 al 100% de humedad relativa y la histéresis de humedad del 6 al 30% de humedad relativa. En el botón de configuración de la temperatura puede fijar la temperatura deseada, por ejemplo, 24 grados Celsius. Y en el botón de configuración de la humedad puede fijar la humedad deseada, por ejemplo, el 60% de humedad relativa. La histéresis es la gama de regulación de velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura o la humedad. En este intervalo de temperatura establecido, por ejemplo, 2 grados Celsius, la velocidad del ventilador se modificará desde el punto más bajo al punto más alto de la regulación, dependiendo de la temperatura medida. Lo mismo ocurre con la histéresis de la humedad. En el intervalo de humedad establecido, por ejemplo, el 10% de humedad relativa, la velocidad del ventilador se modifica desde el punto más bajo al punto más alto de la regulación, dependiendo de la humedad medida. Se proporciona una presión negativa al ventilador de entrada. El ventilador de entrada se ejecuta un paso por detrás del ventilador de salida, desde el paso 0 al paso 5 como máximo. El ventilador de salida tiene un jumper de velocidad mínima, J1, que puede abrirse o cerrarse en el interior del transformador de pasos. Si el jumper está cerrado, el ventilador de salida funciona al mínimo en el paso 1 y controla del paso 1 al 6. Si el jumper está abierto, el ventilador de salida deja de funcionar si la humedad y la temperatura están por debajo del valor establecido. En este caso, el ventilador de salida se ejecuta del paso 0 al 6. Entre la temperatura y la humedad, la señal más potente es la que gobierna los ventiladores. Siempre que la temperatura medida por la sonda sea inferior a 24 grados Celsius, el regulador mantiene su ventilador funcionando a la velocidad del paso 1, que proviene de la configuración de velocidad mínima del jumper. Cuando la temperatura sube y supera los 24 grados Celsius, la velocidad de los ventiladores cambia al siguiente paso y se incrementa de acuerdo con la temperatura en los siguientes 2 grados Celsius, hasta llegar a la velocidad del ventilador del paso 6 en los 26 grados Celsius. Ahora, con una mayor velocidad del ventilador y con más aire fresco circulando por la habitación, la temperatura medida disminuirá de nuevo y los ventiladores se ralentizarán. Llamamos a esto autocompensación del flujo de aire en función de la temperatura. Lo mismo ocurre con la humedad. Si la humedad medida por la sonda es inferior al 60% de humedad relativa, el regulador mantiene su ventilador funcionando a la velocidad del paso 1, que proviene de la configuración de velocidad mínima. Cuando la humedad sube y supera el 60% de humedad relativa, la velocidad de los ventiladores empieza a incrementarse de acuerdo con la humedad medida durante el siguiente 10% de histéresis de humedad hasta llegar a la velocidad de ventilador del paso 6 en el 70% de humedad relativa. Ahora, con una mayor velocidad del ventilador y con más aire fresco y seco circulando por la habitación, la humedad medida disminuirá de nuevo y los ventiladores se ralentizarán. Llamamos a esto autocompensación del flujo de aire en función de la humedad.